Y vea conmigo, quiero llevarlos ahí, compartir algunos principios muy bonitos que encontramos ahí en 2 de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios está después de Primera de Corintios. Muy bien, ¿están conmigo, hermanos? Amén. Mire cómo Pablo le escribe esta carta a los hermanos de los Corintios. Y me gusta una vez más cómo el plan de Pablo para la iglesia es fortalecerlos, convencerlos una vez más de lo que es el evangelio en sí que Dios ha depositado en nuestras vidas, que es un evangelio maravilloso, es un evangelio de gracia, es un evangelio de misericordia, es un evangelio de amor. Y me gusta cómo Pablo comienza diciendo acá, están conmigo, 2 de Corintios capítulo 4 versículos 1 en adelante. Dice la Biblia esta noche: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiero que vayamos al versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué dice la Biblia? Son eternas. Dios ha tenido un propósito maravilloso para su iglesia. No solamente para con el pueblo de Israel, que es un pueblo bendecido por Dios, un pueblo escogido por Dios. Y todos sabemos que Dios, por más de 4000 años, trabajó con el pueblo de Israel, desde la salida de Egipto hasta la muerte del Señor Jesucristo. Dios trabajando con un pueblo que había sido escogido para hacer luz del mundo. Pero ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? A través de la historia nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel sí cumplió su propósito en ser la luz del mundo, porque del pueblo de Israel, la nación judía, de ellos nosotros tenemos lo que se le conoce como el Torá, que es el Antiguo Testamento, o más bien los 5 libros del Nuevo Testamento, que es el Pentateuco. Y no solamente tenemos todas las leyes y ceremonias en relación al pueblo judío, sino que en Éxodo capítulo 20 tenemos que del pueblo de Israel, como un mandato de Dios sobre los 10 mandamientos, Dios estableció que mandamientos sociales, morales, espirituales, políticos y sociales para todo el mundo. Todo lo que usted quiera saber acerca de las leyes que rigen, leyes internacionales como leyes locales de un país, están regidas en la Biblia. Porque todo viene de la palabra de Dios, todo viene de la Biblia. Entonces, Dios trató con el pueblo de Israel. Yo a veces me pregunto, ¿qué de especial tenían los judíos o ese pueblo que no tenía nombre, porque Dios le puso nombre? ¿Qué especial tenía ese pueblo sin nombre para que Dios le pusiera nombre, lo seleccionara, lo escogiera para hacer luz entre todo el mundo? ¿Qué especial tenía? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Yo pienso que nada, era un pueblo
Mirna dice que era un pueblo que no tenía nada, hermano. Quizá lo que tenía era Abraham. Vio a Abraham y quiso tener quiso hacer el pueblo de Abraham, o los hijos de Abraham, su pueblo por Muy bien. Pero antes de eso, ¿qué tenía este pueblo? Si ustedes notan la línea genealógica de Abraham, se van a dar cuenta que ¿en qué está esto? En Génesis, capítulo 12, 11, 12 y 13, se van a dar cuenta que Abraham fue llamado de un pueblo idolátrico. Venían de Ur, de los caldeos, Babilonia, que es lo que se conoce hoy, lo que es el centro geográficamente, lo que es ahora Irak. Lo que es ahora Irak. Ustedes saben la guerra que está habiendo civil ahorita en Irán, por ejemplo. No es en Irán, este otro pueblo que está al lado, Damasco, Siria. Lo que ahora también es Damasco, en donde Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Pero basándonos en lo que es Irak, lo que era Babilonia, era un pueblo, hermanos, idólatra, completamente idólatra. Taré era el padre de Abraham, y dice la Biblia que eran de una idolatría y de un paganismo tremendo. Allí en Babilonia, en el Antiguo Testamento, lo que ahora es Irak, habían templos, no solamente templos satánicos, sino que también habían templos en donde los padres llevaban a las niñas vírgenes a estos templos, y llegaban hombres y las compraban y las prostituían por tener su virginidad. Imagínense de dónde venía el pueblo de Israel, sin que nadie me lo entienda mal. No tenía en sí nada de especial, era un pueblo sin nombre. Pero ¿qué hizo especial al pueblo de Israel? Lo que lo hizo especial fue su llamamiento. Entonces es como Dios bien pudo haber escogido a El Salvador, pero no escogió a El Salvador. Pudo haber escogido a México, pero no escogió a México. Pudo haber escogido a cualquier nación en aquel tiempo en donde hubiera un grupo de personas, pero no, escogió, como dice el hermano Johan, a Abraham y lo llamó. Y sabe qué interesante, no vamos a leerlo, pero Dios hizo un pacto y una promesa maravillosa para con Abraham. Y Dios le dijo: maldeciré a todos los que te maldigan, pero bendeciré a todos los que te bendigan. Mire, el pueblo de Israel, por ser el pueblo escogido de Dios, no tenía nada de especial. Lo que lo hizo especial fue su llamamiento, y a partir de ahí Dios lo bendijo. Una señal que se le conoce como la señal del pacto en el Antiguo Testamento, en Génesis, fue la señal de la circuncisión. Todo aquel varón, nacido varón, después de 8 días, al 8º día, al igual que el Señor Jesucristo, tenía que ser circuncidado, porque esa era la ley. Y todo aquel que venía de hijos de judíos, si no se circuncidaban, quedaban fuera de ser del pueblo, de la nación de Israel. Para ser judío tenía que ser circuncidado, y aunque fuera de padres judíos, pero si no era circuncidado, no podía ser judío. Entonces Dios le dio un pacto y una señal a través de la circuncisión, pero le dio esta promesa, una promesa maravillosa: benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Y qué bendición para el pueblo de Israel, y qué bendición también para nosotros. Somos y hemos sido benditos en esa promesa que Dios le dio a Abraham. Lo que les iba a decir es esto: a través de toda la historia de los tiempos, los egipcios, los babilonios, los medos, los persas, los griegos y por último los romanos, en el tiempo de Cristo, han tratado de, ¿cómo decirle?, no quiero usar esta palabra de como de hostigar, pero de maltratar, de herir al pueblo de Israel. Uno de los últimos, en los años 40, con esto del Holocausto, que murieron más de 6 millones de judíos. Y el presidente de Irán dice que esto no es verdad. Él dice que es un mito, que es una leyenda. Este hombre tiene que ir a los libros de historia y entender que hubo un hombre llamado Adolfo Hitler que quiso el exterminio de los judíos. Niños, ancianos, escondidos en los guetos, metidos en cámaras de gas
para morir asfixiados, sin comida, sin agua, sin ropa, literalmente desnudos. Si ustedes tienen una computadora y miran en el internet y van y solo ponen la palabra historia del Holocausto, se van a dar cuenta cómo hay películas y cómo hay fotografías de cómo esta gente, esta nación del pueblo de Israel, los judíos, bajo este odio de este hombre y de esta nación, hermanos, eran pedazos de huesos, en donde lo único que sostenía sus huesos era la piel. Hombres maltratados, hombres que fueron torturados, más de 6 millones de judíos. Y Dios había tratado con el pueblo de Israel. Irán es uno de los países ahorita que quiere que desaparezca Israel de la faz de la tierra. Hace más de un año, ustedes, los que vieron la noticia de este desenfrenado loco de Venezuela, literalmente maldijo al pueblo de Israel. Y él decía: lo maldigo desde lo más profundo de mis vísceras. Y lo decía, pero tan literalmente. Meses después le vino el cáncer a este hombre. Porque todo el que maldiga al pueblo de Israel tiene una promesa. Y es una promesa de condenación. No es una promesa para recibir bendiciones, es una promesa para recibir maldiciones. Y este hombre se dio, pero si usted lo viera, si puede verlo todavía en internet, usted solo ponga ahí maldición de Hugo Chávez hacia Israel, y ahí le van a aparecer todos los videos. Pero también le va a aparecer muchos versículos de la palabra de Dios que hablan sobre los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. Y sobre todo lo que Dios le dijo a Abraham: malditos aquellos que te maldigan y benditos aquellos que te bendigan. La nación de Israel ha sido una nación, hermanos, maltratada hasta que en 1948 las naciones del mundo la reconocieron como nación, en 1948. Y ahí está, es un pueblo de Dios. Y sabe, no me estoy metiendo en política, pero ¿por qué Dios bendice y protege tanto a este país? ¿Por qué en medio de una recesión mundial, por qué en medio de tanta situación mala, Estados Unidos sigue siendo el poder militar más poderoso del mundo? Y el país más poderoso del mundo. Usted me va a argumentar de que los chinos, que esto y lo otro, que surge como potencia económica, los japoneses como potencia militar. Pero Estados Unidos tiene una gran bendición. Y no porque vivamos acá. Pero la bendición de Estados Unidos es que Estados Unidos es como el hermano protector o el hermano mayor del pueblo de Israel, que siempre ha estado como asociado en todas las guerras, en todas las luchas. Ahí ha estado Estados Unidos protegiendo, ayudando, porque sabe la promesa de Dios. Y Dios ha trabajado con el pueblo de Israel. Y este es un país bendecido, y aunque muchos países del mundo quieran ver destruida esta nación, hay una protección de Dios. Mire, en medio de toda la inmoralidad que se vive en este país y en Europa, en medio de todo ese caos moral que vivimos, Dios sigue bendiciendo este país, porque es un país que bendice a un pueblo como es el pueblo de Israel. ¿Alguien sabe cuántos kilómetros cuadrados tiene más o menos Israel? Entre 21 y 22 mil kilómetros cuadrados. Creo que es el segundo, si no estoy mal geográficamente, más pequeño después del Salvador. El Salvador tiene 21 mil kilómetros cuadrados. Usted lo puede recorrer El Salvador en un día, y en helicóptero en 2 horas. Digo yo. Entonces, ¿qué dijo Saúl? Oh, en bicicleta, así Saúlito como está, yo creo que se llevaría unos 3 días. Lo que trato de decir es que Dios trabajó con el pueblo de Israel y sigue trabajando con el pueblo de Israel. Es más, el reloj profético de Dios es la nación de Israel. El calendario profético de Dios es la nación de Israel. Si ustedes estudian Daniel capítulo 9, ahí están las 70 semanas de Daniel. Y la última semana que falta para el cumplimiento de los tiempos es la semana de la gran tribulación nada más, que es la semana 70.
Se han cumplido 69 años desde la deportación de los judíos a Babilonia, es decir, de Babilonia a Jerusalén, hasta la muerte de Jesucristo, 69 semanas de años. Queda solamente una. Y es esa semana de lo que la Biblia le llama el período de la gran tribulación, 3 años y medio de guerra y 3 años y medio de paz según Apocalipsis, cuando Dios mueva esa segundera basado en el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, la venida del Señor ya está cerca. Pero cuando Dios mueva su segundera del pueblo profético de la nación de Israel, nosotros nos vamos y comenzamos con una vida totalmente diferente. Dios trabajó con el pueblo de Israel. Y mire qué dice Pablo. Me metí a todo eso solo para decirles cómo el pueblo de Dios, cómo Dios ha trabajado con el pueblo de Israel, pero cómo Dios trabaja a través de su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Nosotros somos también el pueblo escogido de Dios. ¿Y sabe qué dice Romanos? Romanos dice que nosotros éramos como un olivo silvestre y hemos sido injertados en el olivo original, que es el pueblo de Israel. Y dice que nosotros no debemos de jactarnos de que hayamos sido injertados. Más bien, debemos, ¿cómo es la cosa? No debemos de jactarnos porque hemos sido injertados. Más bien, el que se debe de jactar es el pueblo de Israel, porque nosotros hemos sido injertados y hemos sido bendecidos por el pueblo de Israel. Nosotros venimos a ser, hermanos, como un injerto en este olivo maravilloso que es el pueblo de Israel. Y de ahí viene la iglesia. Aunque nació en el año 33, en el día de Pentecostés después de Cristo, sabemos que venimos del pueblo de Israel. Porque, ¿usted cree que Pedro era salvadoreño? ¿O Pablo era mexicano? ¿O el apóstol Juan era puertorriqueño? ¿O, por ejemplo, Tomás? ¿Usted cree que era de Nicaragua, Tomás? Y todos los que estaban en el aposento alto era un pueblo escogido, y de ahí viene la iglesia. De ahí venimos nosotros. Nosotros somos lo que somos gracias a ese pueblo con el cual Dios trabajó, sigue trabajando con ellos, pero Dios está trabajando con su iglesia. Y Pablo, y ahora sí quiero, sin entrar en más cosas, en el versículo 1, Pablo nos dice en el versículo 1 de 2 Corintios 4, por lo cual dice Pablo, teniendo nosotros este ministerio, y note cómo dice Pablo, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿A qué ministerio se está refiriendo Pablo? Al ministerio de la predicación, al ministerio de la fundación de iglesias, al ministerio del evangelio, de la gracia de Dios. Pero dice Pablo que tiene este ministerio según la misericordia que ha recibido. Miren, hermanos, nosotros no deberíamos, y créanme, no tendríamos ningún derecho de ser hijos de Dios. Pero hay un factor que movió a Dios a que nosotros seamos hijos de Dios. ¿Y cuál es ese factor? La palabra misericordia. Misericordia. No lástima, misericordia. Porque no es lo mismo lástima que misericordia. Usted puede darle a un mendigo en la calle, usted puede darle 10 centavos o 25 centavos o $1, y usted lo ve y dice, pobrecito, qué barbaridad, pobre hombre. Primero usted hace como lo del samaritano que estaba ahí tirado, o más bien el hombre que le habían robado, y el samaritano y el fariseo y el publicano. El fariseo y el publicano dicen, ¿qué hombre? Lo hirieron, lo asaltaron, pero dan la vuelta y se van. Tuvieron lástima, pero ni siquiera hicieron lo posible por ayudarlo. Pero un samaritano que lo vio y tuvo misericordia, no lástima, misericordia, lavó sus heridas, pagó para que lo ayudaran y lo sacaran adelante. Muchas veces nosotros podemos ver a alguien en la calle y decir, bueno, sí me da lástima, pero nos vamos rascando la cabeza, y le doy o no le doy. No. Por último, caminó 5 cuadras y dice, no, pobrecito, mejor le voy a dar. Se regresa y le da $1 por lástima. Dios no nos escogió por lástima, como dice Pablo, nos escogió por su misericordia. Pero Pablo por eso dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según
la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermanos, qué fácil hoy en día es desmayar por tantas cosas. Cosas que vemos en otras iglesias, en la vida de otra gente, o circunstancias que nos rodean, y a veces, hermanos, a veces como que quisiéramos desmayar. Pero Pablo está diciendo que por la misericordia y por ese ministerio que él ha recibido, que ellos han recibido, ellos toman la decisión de no desmayar. Yo pregunto esta noche, ¿el desmayar es una decisión que usted toma o es algo que le viene de repente y no hay qué hacer y desmayó? Que nos viene de repente. Muy bien. ¿Usted cree que el desmayo nos viene de repente? Yo pienso que es una decisión que usted toma. ¿Consciente? Muchas veces, entremos en debate. Muchas veces, hermanos. Por ejemplo, ¿no le ha dado a usted, por ejemplo, momentos cuando usted le ha entrado como que se va a desmayar? ¿Y qué hace? Ay, se sienta. No se sienta. Muy bien. Se sienta porque no quiere caer de plomazo. Hace muchos años yo estaba predicando, tenía 12 años. Estaba predicando, para los que conocen San Salvador, no sé, en el mercado central de San Salvador. Miren cómo era la iglesia de mi papá. Hacían vigilia en la noche, todos los sábados, y amanecíamos en ayuno todos los domingos. Y a las 10 de la mañana nos íbamos a predicar al mercado central. Y como a mí me agarraban de mil usos, de esto y lo otro, y como ya predicaba a los 12 años, me ponen a predicar en el mero centro del mercado. Había mucha gente alrededor, pero el sol me daba en la cara, en los ojos, desvelado, desde toda la noche hasta las 6, 7, 8 de la mañana. Y luego en ayuno, hermanos. ¿Cómo cree que me sentía? Y el sol me daba, pero créame, en el mero rostro. Y yo, en lo mejor de predicar, comencé como a sentirme oscuro, a ver oscuro, y que se me iba desvaneciendo la luz. Entonces, ¿qué cree que hice? No, me fui así como caminan los cangrejos, de medio lado, a apoyarme en uno de los amigos que yo considero que es muy amigo mío, que ya está bien señor, que se llama Guillermo Beltrán. Que ese señor me sostuve y ahí me apoyé, y así estuve un buen rato. Me llevaron a una sombrita, y como a los 10 minutos yo comencé como a recuperar. Y ya ve, había unas viejitas ahí que me decían Dionisito. Que Dionisito, que se nos va a morir, que no sé qué. Y que me daban besos en la frente y que este y que el otro. Quizás eso me resucitó, hermano. Y si no hubiera sido por esos besos, yo me hubiera muerto. Lo que le quiero decir es que como a los 10 minutos yo comencé como en mí. Pero antes del desmayo, yo me apoyé en alguien. Si yo no tomo la decisión de apoyarme en alguien, hermanos, me desplomo. Muchas veces, en medio de ese proceso de sentirnos que desmayamos, necesitamos tomar decisiones. ¿Y qué dice Pablo aquí? Dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros debe de tomar esa decisión. Señor, ayúdame para no desmayar. O usted va corriendo en una meta, en una carrera, y usted siente que va a desmayar, apóyese en algo, pero tome una decisión. Usted no va a caer de un solo. Hay un momento en donde usted tiene que apoyarse en algo, y debemos apoyarnos ¿en quién? En Dios. Antes de desmayar, por lo menos ha visto en las novelas cómo actúan las mujeres, que cuando se van desmayando, primero ven dónde está la cama. No, las mujeres. ¿No? Bueno, yo no veo novelas, pero las que he visto, cuando se van a caer, primero ven dónde van a caer, ¿me entienden? O quién las va a agarrar, porque no quieren golpearse. O he visto también a las mujeres que cuando van a desmayar se agarran una almohada, la almohada más grande, se la ponen en la cabeza y se van para atrás. Pablo dice, no desmayamos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hemos recibido un evangelio de gracia, de amor, de misericordia. Y yo creo que lo que nos sostiene a cada uno de nosotros es esa gracia de Dios, pero porque Dios tiene un propósito maravilloso.
Y ese propósito maravilloso es la comunicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 4, mira lo que dice en el versículo 4, hablando de que el Evangelio es la manifestación gloriosa de la verdad de Cristo, en el versículo 2, en el 3 dice que el Evangelio para muchos está encubierto, esto es para los que se pierden, pero dice en el versículo 4 que el Dios, y note usted que está con D minúscula, porque no se refiere al Dios poderoso, se refiere a quién, al Dios, el diablo. ¿Sabe que el diablo tiene una hija? Satanás tiene una hija. ¿Sabe cómo se llama la hija de Satanás? Se llama mentira. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que Satanás es padre de toda mentira. En el versículo 4 dice que el Dios de este siglo, ¿qué ha hecho el Dios de este siglo? Ha cegado el entendimiento, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cuando hablamos de este tesoro del Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es la imagen de Dios en Cristo Jesús. Cuando vamos a proyectar el Evangelio, estamos proyectando ¿qué? La imagen del Señor Jesucristo. Y en el versículo 7, y aquí quiero como detenerme un poquito, versículo 7, si no me equivoco, lo que dice Pablo. Y esto es muy precioso. Y aquí voy a parar en este versículo. ¿Qué dice Pablo? Pero tenemos este tesoro, ¿qué dice Pablo? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de ¿quién? Sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es el barro? Es un poco de tierra con agua y se endurece. ¿De dónde sacó Dios al hombre? De la tierra, del polvo, y sopló en él y lo hizo ¿qué? Un ser viviente. Somos, ustedes y yo, somos simple y sencillamente vasos de barro. Simple y sencillamente, eso es lo que somos, vasos de barro. Y un vaso de barro ¿qué es? Es frágil, fácil se quiebra. Un recipiente de barro, si usted lo agarra y lo deja caer, se hace 1000 pedazos. En nuestros pueblos, ¿cómo son las ollas en nuestros pueblos? De barro. Son de barro. Los comales De barro. son de barro. Hay tecomates que son de barro. ¿Qué otra cosa son de barro? ¿Ah? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ah, bueno, pero el tecomate original. Pero si alguien quiere hacer un... ¿ah? No. El tecomate es una cosa así y que va la otra así, ¿verdad? ¿Cómo es el tecomate? Así como vos decís. Sí. Pero es una mata, no es de barro. Sí, pero él dice que... Sí, pero el recipiente. El recipiente. Hay porrones que le llaman, que son así. ¿Qué son qué dice? Porrones le llaman. Que no son Pues yo como materiales. no nací allá en El Salvador, no sé de los porrones. Bueno, déjeme hablar en mi lenguaje del tecomate. El tecomate, por ejemplo, es un asunto de madera, que no sé cómo lo sacan así de muy delgado. Ahí echan agua en el tecomate. Pero eso no es de barro. No, ok. Lo que estoy, ¿es un qué, hermana? Un guaje, para, entiéndanme, en mi lenguaje más sencillo. Es un guaje. No, lo que iba a decir es que en Hilo Vasco también hacen, hermana, no sé ya cómo llamarle, pero también hacen de barro, que está la parte de abajo y la parte de arriba. La idea es que si usted un recipiente de barro lo deja caer como una olla, como un comal, eso se hace pedazos porque es frágil. Refiriéndonos a nosotros, ¿qué dice la Biblia que Dios ha hecho con nosotros? Dice en el versículo 7, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro del Evangelio de Dios, el tesoro de la palabra de Dios. Dios lo ha colocado en vasos de barro. Quiere decir, mis queridos hermanos, que tenemos dentro de nosotros algo pero muy poderoso, algo que el mundo tiene que conocer. Es el tesoro del Evangelio de Cristo y lo ha depositado en vasos de barro. ¿Por qué Dios no lo depositó en los ángeles? ¿Saben que hay un pasaje que dice que hemos sido hechos
menor que los ángeles. Porque Dios se ha fijado en usted, se ha fijado en mí por su amor y por su misericordia. Pero también dice en el versículo 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabe cuánta gente se gloría hoy en día por tener títulos de apóstol, de evangelista, títulos títulos que nadie se los ha dado? Profeta. Porque para ser un apóstol, en el Nuevo Testamento, uno de los requisitos era haber visto al maestro y haber vivido con el maestro, haber andado con el maestro. Hoy en día, usted, cualquier persona, apóstol, y tráeme $1000 para que te salgan tus papeles de migración. Así son las cosas. Y profeta tal y $5000 y te sano. Es más, hay congregaciones de profetas y apóstoles, así con estos títulos, hermanos, que hasta le prometen rebajar a usted. Si es talla 20, talla 6. Es increíble. Creo que no mandaríamos a nadie de que esta iglesia estos lugares. Aquí solo hay figuritas. Pero es increíble, mis hermanos, cómo la gente se agarra títulos. Y por eso Pablo está diciendo que Dios depositó este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabe? Yo no me explico cómo Dios nos usa a cada uno de nosotros. Y si hay alguna explicación, la única explicación es que todo es por medio del poder y de la excelencia de Dios. Porque ¿quién soy yo? Porque ¿quién es usted? Porque ¿quiénes somos nosotros para que llevemos este tesoro maravilloso dentro? Siendo hombres pecadores, carnales, con tantas imperfecciones, con tantos defectos. O habrá alguien aquí que diga, y pastor, yo no tengo ningún defecto. O yo soy tan perfecto que nunca me equivoco. Ninguno. Pero Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro. Y Dios así nos usa como vasos de barro. Y gloria a Dios, porque tenemos un Dios maravilloso que se apiadó de nosotros, tuvo misericordia de nosotros. Y mis hermanos, cuando hagamos algo para Dios, recuerde lo que Pablo dice. Pablo dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O que yo lo hice con mi propia fuerza, no, fue el poder de Dios a través de ti. O que yo, porque soy muy inteligente, fue la excelencia del poder de Dios. O que yo puedo hablar muy bien, es la excelencia del poder de Dios. Es que yo gané a tantas personas para Cristo, es la excelencia del poder de Dios. O es que en mi trabajo me reconocen como una persona de muy buen testimonio, es la excelencia del poder de Dios. No es nada de nosotros, es la excelencia del poder de Dios. Cuando nos den un título, cuando nos den buenas calificaciones, cuando hablen en bien de nosotros, que hay gente que no habla en bien de nosotros, pero aquellos que hablan en bien de nosotros, recuerde que no es por nosotros, es por la excelencia del poder de Dios en nosotros. He visto, en El Salvador yo tenía un grupo de pastores que eran pastores del campo. Y le voy a decir una cosa, eran como unos 20 pastores del campo, yo me reunía una vez al mes con ellos. ¡Qué hombres tan sencillos! Hombres que no habían estudiado ni segundo grado. Hombres que solo sabían apenas leer y escribir. Pero escucharlos predicar era una gran bendición. Porque no se trataba del poder de ellos, sino de la excelencia del poder de Dios en sus vidas. ¿Ha visto usted gente que no es preparada intelectualmente y cómo tienen sabiduría de Dios? Cuando uno va a los campos, créanme, ojalá nuestros muchachos fueran un día a nuestros países de origen y fueran al campo y escucharan a nuestros predicadores del campo. Se van a dar cuenta que sin tener mayor preparación agarran la Biblia y comienzan a predicar, y lo hacen con denuedo y lo hacen con poder, porque no es la excelencia de ellos, es la excelencia del poder de Dios en sus vidas. Por eso Pablo está diciendo, no es para que nosotros nos gloriemos, sino
para que el poder de Dios sea manifestado en la vida de todos aquellos que le amamos, le seguimos y con quien Dios está trabajando. Dios está trabajando con nosotros y ha puesto un tesoro maravilloso en nuestras vidas. Somos de barro, sí. Somos frágiles, sí. Somos imperfectos, sí. Tenemos pecados y errores, sí. Pero hay un Dios que ha tenido misericordia de usted y de mí. Y la excelencia no es de nosotros, es la excelencia del poder de Dios en nuestras vidas. Vamos ahora. Padre, esta noche, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has bendecido, nos has ayudado. Hasta aquí podemos una vez más pensar, Señor, en esa obra maravillosa que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque de las tinieblas tú nos has sacado a esa luz maravillosa y nos has escogido y nos has llamado y has puesto en nosotros un tesoro maravilloso, porque tu palabra dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y gracias, Padre, porque te has dignado, te has fijado y has tenido misericordia de vasos tan frágiles como nosotros, y tú nos has bendecido, porque hay un tesoro maravilloso que lo único que tenemos que hacer es sacarlo y demostrarle al mundo que hay un tesoro lindo, que es el tesoro de tu palabra, el tesoro del Evangelio. Gracias por tu amor. Bendice nuestras ofrendas y bendice también nuestros diezmos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.